Hola aficionados anatómicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Anatomía Fácil por Juan José Sánchez. Ya somos más de 13.000 suscriptores y tenemos más de 130 videos cargados al canal. Coméntame en este video si necesitas algún video nuevo, si quieres que haga un video de algún tema en específico. Y muy importante que te suscribas. Aquí abajo dale clic a suscribirse para que puedas ver el resto de los contenidos anatómicos del canal. Hoy vamos a hablar acerca de la anatomía del pulmón. Esto es un órgano bastante extenso que por eso tuve que dividirlo en 3 videos. Ya anteriormente les colgué en el canal el video de pleura, que recomiendo que primero vean el video de pleura, y una vez que ustedes entiendan la pleura pueden empezar a estudiar el pulmón, el parénquima pulmonar como tal. En esta primera entrega hablaremos de la configuración externa del pulmón, de sus generalidades, de las caras y de los bordes del mismo. Comenzamos entonces. Algo importante que tienen que saber es que los pulmones son órganos pares, pero son órganos asimétricos. No es igual las características del pulmón derecho a las características del pulmón izquierdo, que ahí dilucidaremos cuáles son esas diferencias. Además son órganos que su función principal es la hematosis, es decir, es el intercambio gaseoso, porque es quien se encarga de oxigenar la sangre y de agarrar los desechos de la sangre, en este caso el dióxido de carbono, y eliminarlo a través de la respiración, de manera que es el órgano más importante del sistema respiratorio y del intercambio gaseoso que en él se da. El lugar anatómico donde se encuentra es adentro de la cavidad torácica, pero específicamente en unos espacios o dentro de unos sacos que son las llamadas cavidades pleurales. Esta membrana que ven ustedes afuera es la que le nombré que tienen que estudiarse primero, que es la pleura. Si ustedes dominan pleura van a ver que se le va a hacer mucho más fácil entender el pulmón. Entonces la pleura se encarga de proteger al pulmón. Algo importante es que el parénquima pulmonar nunca está solo, entendiéndose por parénquima es la parte funcional del pulmón, es decir, el órgano como tal, sino que él está adosado, adherido firmemente a lo que es la pleura visceral. De hecho, ella es la que le da esta capa brillante, es decir, son estructuras que están muy íntimamente relacionadas y se estudian de hecho como una sola. Ahora, esa localización lateral que tiene el pulmón deja en el centro un espacio. Ese espacio central lo llamamos mediastino. Entonces, en el mediastino es el lugar donde el pulmón se une a la tráquea. Como ven aquí, la tráquea es una estructura central que está en el mediastino, y esa unión entre pulmón y tráquea se da a través de los bronquios. Ya en mi canal están cargados hace muchos meses los videos de tráquea y el video de bronquio para que puedan entender bien el pulmón. Además de estar unido a la tráquea a través de los bronquios, también está unido el corazón a través de grandes vasos. Esos grandes vasos van a ser la arteria pulmonar, que aquí se las estoy señalando, y las venas pulmonares, estructuras que también en mi canal hay un video solamente de arteria y de venas pulmonares. Está bastante completo y los invito a que lo vean. Entonces, lo más importante en esta visión posterior, estamos viendo el pulmón izquierdo pero visto desde atrás, aquí vemos la tráquea, su bifurcación que son los bronquios, es que el pulmón como tal, el órgano como tal, contiene el árbol bronquial, es decir, todas estas ramificaciones que tú ves que emanan de los bronquios principales, que ya eso lo abordamos en la clase de bronquios, vean cómo forma como un árbol por la cantidad de ramas que tiene, y allí es donde entonces el aire es transmitido hacia el parénquima pulmonar para que ocurra la hematosis gracias a estos vasos sanguíneos que son las arterias pulmonares que aquí están en rojo y las venas pulmonares que aquí están en azul, porque esta es una imagen del NET. Ahora, vamos a hablar a grosso modo las diferencias entre el pulmón derecho y el pulmón izquierdo. Lo primero que tienen que saber, esta es una visión anterior del tórax, ahí señalamos ambos pulmones, es que el pulmón derecho de cajón pesa más. Es más pesado que el pulmón izquierdo. Entonces esto te hace pensar que el pulmón derecho tiene que ser más grande que el pulmón izquierdo, y de hecho esto es así. Ya vamos a entender por qué este pulmón es más grande y por ende por qué pesa más. Segundo, la longitud. El pulmón derecho es menos largo, es más corto que el pulmón izquierdo, que es más largo. Estos sí tienen su base anatómica. Se supone que aquí abajo está el hígado, que es un órgano bastante grande que está en el abdomen. Pero el hígado es tan grande que empuja desde la etapa embrionaria al pulmón derecho hacia arriba. Eso hace que él sea menos largo. En cambio, el pulmón izquierdo abajo lo que tiene es el estómago, no es una estructura tan voluminosa y no le hace tanto peso. Por ende, él sí puede crecer más en sentido longitudinal. Entonces ya saben que el pulmón izquierdo es más largo que el pulmón derecho. Ahora, con respecto a lo ancho, es al revés. El más ancho es el pulmón derecho. Y básicamente es que como él tiene la compresión por el hígado, eso hace que él crezca como quien dice hacia los lados.
¿Por qué? Porque simplemente tiene espacio para crecer hacia los lados. El pulmón izquierdo es menos ancho porque el corazón, a pesar de que es una estructura central, su ventrículo izquierdo y parte del derecho se va hacia el lado izquierdo del tórax. Eso hace que haya una compresión hacia el pulmón izquierdo y le quita básicamente un pedazo al pulmón izquierdo. Y por eso es que este pulmón izquierdo en la edad adulta es mucho más corto, menos ancho, que el pulmón derecho. Ya saben, el derecho es menos largo, pero es más ancho. El izquierdo es más largo, pero es menos ancho. Y con respecto a los lóbulos, que es lo que a grosso modo usted lo ve y usted dice, este es el pulmón derecho, este es el pulmón izquierdo, es la cantidad de lóbulos que tiene. Ya bien es sabido que el pulmón derecho presenta 3 lóbulos, uno superior, uno medio y uno inferior, mientras que el pulmón izquierdo presenta solamente 2 lóbulos, un lóbulo superior y un lóbulo inferior. En el siguiente video especificaremos qué características tienen los lóbulos, cómo están separados estos lóbulos por cisuras. Seguimos entonces con este video, pero antes no se vayan a despegar del mismo. Te invito a suscribirte, aquí en la esquina inferior derecha dale clic. Y no olvides darle like al video. Es importante entonces que ustedes se suscriban al canal. Aquí abajo en la esquinita usted le dice suscribir y puede acceder a más contenido del canal y así lo hace crecer y puede terminar de ver los videos de pulmón. En esta imagen vemos mejor cómo son las diferencias entre ambos pulmones. Vemos al pulmón derecho con 3 lóbulos, superior, medio e inferior. Vean que está separado por 2 cisuras, mientras que el pulmón izquierdo con una sola cisura se divide en lóbulo superior y lóbulo inferior. Aquí podemos ver que es mucho más largo el pulmón izquierdo con respecto al derecho. Vemos lo que le dije ahorita, que el pulmón derecho es más ancho con respecto al izquierdo, porque vemos el espacio bastante largo que le quita el corazón. Entonces, por eso es que el pulmón derecho va a pesar más, que es más ancho, y el pulmón izquierdo, que es más pequeñito, va a pesar menos con respecto al pulmón derecho. Vamos a seguir entonces con las caras y los bordes del pulmón para terminar el video. Primero, el pulmón tiene una forma cónica, es como un cono, es decir, una base bastante ancha y a medida que asciende se va haciendo cada vez más puntiagudo. Es igual a la pleura. De hecho, si ustedes estudian las caras de la pleura o las partes de la pleura, van a entender muy rápidamente cuáles son las partes del pulmón. Entonces, la primera cara es la cara que está en contacto con las costillas, es la cara más larga del pulmón porque va desde anterior, da la vuelta hacia la parte lateral hasta que llega hacia la columna vertebral. Esa es la cara costal. Esta cara costal tiene una forma convexa porque imagínense un cono. Esta va a ser la parte más convexa del cono. Si vemos nosotros esta imagen, vean que hay unos ganchos que están alando al pulmón, de manera que la cara que estamos viendo ahí es la cara que está viendo hacia el mediastino, es decir, es la cara mediastínica o cara interna del pulmón. Esto que les señalé aquí en violeta sería la cara costal. Vean ustedes entonces como existe un borde anatómico que fue muy visible, fácilmente visible, que es el borde anterior del pulmón. Este borde anterior del pulmón me está separando la cara costal, que sería esta, con la cara mediastínica. Este borde anterior del pulmón corresponde con el mismo borde anterior de la pleura. Si vemos nosotros esta imagen, vamos a ver todo lo que es el borde anterior del pulmón, tanto del izquierdo como del derecho, que me va a separar, como les dije ahorita, la cara costal de la cara mediastínica, que es la que está, digamos, en contacto con el corazón y con el resto de las estructuras mediastínicas. Algo importante que tiene el borde anterior del pulmón izquierdo, que no lo tiene el borde anterior del pulmón derecho, es esta escotadura que ustedes ven aquí, que es una escotadura con concavidad medial. Esta escotadura la llamamos escotadura cardíaca porque lo forma justamente el corazón. Y en la parte más inferior de esa escotadura cardíaca encontramos a la língula. Entonces son dos estructuras que varían y son relación del borde anterior del pulmón izquierdo y que se encuentran ambas, tanto la escotadura como la língula, también llamada lengüeta pulmonar, se encuentran en el lóbulo superior específicamente del pulmón izquierdo. Si vemos esta imagen, esta es una imagen, sabemos ahí a grosso modo que estamos hablando del pulmón derecho visto desde medial. ¿Por qué sé que es el derecho? Porque se le ve el lóbulo superior, medio e inferior. Entonces, toda esta cara que está viendo hacia medial, porque recuerden que es una vista medial, es la cara interna o cara mediastínica, que es la que está en contacto, digamos, con el corazón y con las otras estructuras del mediastino.
Mientras que toda la cara que comienza aquí anterior, esto es anterior y esto es posterior, sería la cara costal que le da la vuelta a todo el pulmón por atrás y termina aquí mismito otra vez atrás. Sería la cara costal, que es la misma pleura parietal costal. Es importante de verdad que se estudien primero la pleura para que vean cómo van a entender muy bien al pulmón. Entonces, ¿quién me va a separar la cara costal de esa cara mediastínica? Bueno, en la parte anterior ya les dije que era el borde anterior. Pero también en la parte posterior, la misma cara interna o mediastínica del pulmón se une a la cara costal. Entonces aquí existe lo que es el borde posterior. Entonces ya tendríamos un borde anterior y un borde posterior del pulmón. Ahora, la tercera cara del corazón es la cara que ve hacia abajo, que está en contacto con el diafragma. Por eso la llamamos base del pulmón, cara inferior del pulmón o cara diafragmática del pulmón. Esta cara diafragmática, sabemos que como está en contacto con el diafragma y el diafragma tiene una forma de cúpula, va a ser una cara que va a ser bastante cóncava. Ahora, la concavidad que tiene la cara inferior del pulmón derecho es mucha más profunda que la de la cara inferior del pulmón izquierdo. Y esto se debe a que el hígado nuevamente empuja el pulmón derecho hacia arriba y hace que esa concavidad sea mayor a la que pueda tener el izquierdo. Sin embargo, ambas tienen la concavidad. Y por último, vamos a ver al borde inferior, que sería el tercer y último borde del pulmón. Este borde inferior rodea toda esa cara diafragmática, incluso es quien va a unir la cara diafragmática a la cara costal y quien va a unir a la cara diafragmática a la cara mediastínica. La última parte del pulmón, ya vimos sus tres caras, diafragmática, la mediastínica o interna y la costal, sería el vértice del pulmón o cúpula pulmonar, que es la que corresponde a la cúpula pleural. Es la parte más superior del pulmón. Vean ustedes, la cara mediastínica o interna se subdivide en dos porciones. Una porción que queda por detrás de otras estructuras, que ya le voy a decir cómo se llaman, que sería la porción vertebral de la cara mediastínica, y una anterior, que sería la porción mediastínica propiamente de la cara mediastínica o cara interna. Ahora, hay dos términos anatómicos que esclareceremos en los otros videos y hablaremos más profundo de ellos, de pulmón, que son ilio y pedículo pulmonar. Los estudiantes muy frecuentemente confunden estos términos. Primero, en anatomía, ilio significa la cavidad, significa el espacio que tiene un órgano en el cual entran o salen estructuras hacia él. Lo tiene el riñón, lo tiene el corazón, lo tiene el hígado. Entonces ya sabemos que ilio es el espacio del órgano por donde entran estructuras. Sería este círculo que está aquí más o menos delimitado. Mientras que el pedículo son las estructuras que entran por el ilio. Entonces todas estas estructuras que aquí están sombreadas, que ahorita no me importa que se las aprendan porque lo vamos a ver en el tercer video específicamente, que es que hablamos del pedículo pulmonar, son las que conforman el pedículo pulmonar. Entonces saben, ilio es el espacio o hueco del órgano y estructura, y las estructuras que entran por el ilio son las que nosotros denominamos pedículos. Vean ustedes aquí el borde inferior ya desde el punto de vista anatómico. Anteriormente comienza a nivel de la articulación cifoesternal. Vean que ahí comienza en el borde inferior de ambos pulmones. Si nos vamos a la línea media clavicular, vemos que ya coincide con la sexta costilla, específicamente el borde inferior. Si seguimos dándole vueltas en la línea axilar anterior, coincide con la octava costilla. Vean entonces que es un borde que primero es superior, comienza en la sexta, en la articulación cifoesternal, comienza a descenderse esta octava costilla. Ya cuando llegamos a la parte posterior, a nivel de la línea media posterior, coincide con la apófisis espinosa de la vértebra de 10, que ya saben que ahí va a llegar básicamente, es la décima costilla. Entonces vean como este borde inferior es más, digamos, superior, o es más alto en la parte anterior, pero es más inferior o más descendido en la parte posterior de la columna vertebral. Este fue todo la primera entrega del pulmón. No olvides suscribirte en el circulito que te sale aquí. Si el video te gustó, regálame un like, es importante. También puedes seguirme en Instagram en @JuanPisoSánchez1315. Gracias por ver el video.